Voy a explicar la intrahistoria de por qué ayer se tardó tanto en salir, por qué ayer se tomaron tantas precauciones y por qué ayer de alguna forma se faltó al espectáculo. Creo que es al menos lo que sienten los aficionados. Incluso nosotros periodistas también podemos sentir eso. Y creo que una de las claves, una de las razones, o seguramente la razón principal, la desveló Max Verstappen en una rueda de prensa después de la carrera. Esto es una imagen de una rueda de prensa, como digo, que concede Max Verstappen a Sky Sports F1, en la que dice que en la reunión de pilotos después del Gran Premio de Gran Bretaña, los pilotos estaban muy enfadados, porque sintieron que en Gran Bretaña dirección de carrera quizá fue demasiado optimista y los dejó correr con unas condiciones de lluvia que no era segura del todo. Y lo que dijeron aquí para esta carrera, para el Gran Premio de Bélgica, fue que en caso de duda tiraran siempre de cautela, que no se la jugaran, que no arriesgaran. Luego decía también el propio Verstappen que, hombre, una cosa es Gran Bretaña y otra cosa es lo de aquí, que se había ido al extremo completamente contrario. Y es un poco la sensación, ¿no? Quizá que nos hemos ido aquí en este Gran Premio de Bélgica al extremo contrario. A ver, ¿qué piensan los pilotos? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en esa salida, ya que vamos a recordar para siempre, de este Gran Premio de Bélgica 2025? Pues yo he estado escuchando las radios, ¿vale? Y he estado escuchando las conversaciones, viendo qué pedía cada uno de ellos y sobre todo mirando las onboards también para ver realmente cómo era la situación en el circuito de Spa-Francorchamps. He elegido a varios pilotos, no he elegido a todos evidentemente, pero mira, está Norris, está Piastri, está Verstappen, está Leclerc, que son los 4 primeros clasificados. He puesto a Bortoleto, que estaba en la 10ª posición y es rookie, y he puesto a la gente que estaba atrás del pelotón, que además justamente eran Fernando Alonso, que es un piloto muy experimentado, Lewis Hamilton, todavía con mucha experiencia también, Carlos Sainz, presidente de la GPDA, para ver qué es lo que decía cada uno de ellos, cómo eran esas comunicaciones por radio y si los pilotos eran los que estaban pidiendo que se parara o fue la FIA la que cuidó demasiado. Lando Norris, por ejemplo, ¿cuál es la radio que le dieron a Lando Norris al principio de la carrera? Esta secuencia es de la primera salida, cuando salimos detrás del safety car antes de que tiren la bandera roja. Pasa Rush y le preguntan a Lando Norris: Lando, ¿cómo son las condiciones arriba de la colina? Respuesta de Lando Norris: no ideal por ahora, no puedo ver mucho detrás del safety car, no quiero ni imaginarme cómo es para la gente de detrás. Oscar Piastri, segunda posición. Ojo cómo estaba primero la cámara, vale, está un poquito aquí, quizás es demasiado por el agua acumulada, pero esta es la cámara que enfoca el casco de Oscar Piastri. Le decían a Oscar primero: Oscar, necesitamos feedback subiendo a la colina. Dice Piastri: antes de llegar a Rush ni siquiera puedo ver a Lando, estaba en segunda posición Piastri. Pasado Rush, le vuelven a preguntar otra vez a Piastri: feedback de la recta de Kemmel, Oscar. Dice Piastri: muy difícil de ver aún, no puedo ver nada, no sé cómo los demás podrán. Charles Leclerc, tercera posición, en mitad de la recta de Kemmel, entra en la radio y dice: esto es un lío, la pista está en muy malas condiciones. Respuesta de Ferrari: ok, vamos a informarlo. Max Verstappen, cuarta posición. Silencio absoluto de Verstappen. Esta es la visión que tiene Max en la recta de Kemmel. Llegamos a Bruselas y aquí en Bruselas le preguntan a Verstappen: ¿cómo están las condiciones, Max? Respuesta de Max: dice, bastante mala ya desde la curva 1 hasta la curva número 5. En ese momento le informan de la suspensión del procedimiento de salida y aquí sí que es cierto que Max da un comentario que dice: tío, es un poco una tontería, deberíamos rodar unas cuantas vueltas, Jesús, diciendo: no tiréis la roja, no nos mandéis al pit lane, que sigamos rodando y que por tanto se seque la pista. Max pedía correr. Yo creo que yo lo que interpreto es que los demás no querían, Max aquí pedía correr. George Russell, esta por cierto es la radio de Verstappen cuando dice que tendrían que seguir corriendo. George Russell, sexta posición, presidente de la GPDA además. Imagen de Russell, la onboard en la recta de Kemmel. Le dicen a Russell: dinos qué porcentaje de oscuridad hay, dadnos feedback de las condiciones de visibilidad, por favor. A Russell, entonces, entra Russell en la radio y empieza a pedir referencias de los coches que tiene por delante. Y le dicen a Russell: 3 segundos, 2,3, 2, 1,8, 1,5, 1 segundo, 0,7, para que Russell sepa cómo de cerca está el coche de delante. Eso quiere decir que ni siquiera lo está viendo, y saber cuál es la cantidad de spray. Dice Russell: no puedo verlo, la visibilidad es muy mala, cero visibilidad en la recta. Gabriel Bortoleto, décima posición, rookie, recordemos. Le pregunta a José Manuel, su ingeniero de pista: ok, Gaby, ¿cómo son las condiciones? Esta es la visión que tiene en la recta de Kemmel. Dice Bortoleto: no puedo ver nada. Radio de Carlos Sainz, 17ª posición. Él salía desde el pit lane, tardó más tiempo en reincorporarse a la gente. Le preguntan a Carlos: cuando puedas, por favor, feedback de la lluvia y la visibilidad. Responde Carlos: probablemente aún un poco demasiado de lluvia.
Radio de Hamilton, 18ª posición, silencio hasta que le informan de la bandera roja, y Hamilton la única respuesta que tiene es una petición técnica, que os lo puedo decir, estaba pidiendo una tirita para agarrar mejor las levas para subir y bajar la marcha. Decía que se le estaban escapando los dedos por la lluvia que había en el volante. Fernando Alonso, 20ª posición. Esta es la imagen de Fernando Alonso, lo que él veía en la recta de Kemmel. Cuando entra a la radio, en la curva de Bruxelles, le dicen a Fernando red flag, y Fernando lo único que dice es copy, recibido. Eso es lo que ocurre en las principales radios. Ya digo, he cogido una muestra de 10, pero os puedo decir que todos los pilotos estaban teniendo las mismas conversaciones hasta que se da la bandera roja. Entramos en el pit lane, hay una hora de retraso y luego la imagen. Sale el sol, salen los coches, sale el safety car y seguimos rodando. ¿Cuáles son las radios en este periodo? En la resalida del coche de seguridad, primera vuelta, según tomamos la pista, Lando Norris entra en la radio y dice: está un poco mejor que antes, unas cuantas vueltas detrás del safety car y la visibilidad será mejor para todo el mundo. A Lando en este momento le habían dicho: van a ser 2 vueltas detrás del safety, acabaron siendo 4. Oscar Piastri dice: mucho mejor antes en Eau Rouge, después bastante mala, la recta, es decir, Kemmel, sigue aún muy mal. Leclerc, no hay comunicación. Max Verstappen, esto es visible, definitivamente, no más de 2 vueltas detrás del safety car, se va a secar en menos de 5 vueltas. Esta es la radio de Verstappen en la resalida detrás del safety. Russell pregunta, por cierto, la imagen que tenía Verstappen en esa resalida, Russell pregunta si van a ser 1 o 2 vueltas detrás del coche de seguridad, no hay más comunicaciones. Gabriel Bortoleto se sale en Eau Rouge, en la primera curva, básicamente que hace, se sale Gabriel Bortoleto, no hay comunicación para él. Carlos Sainz dice: sí, claramente mojado, la última parte del circuito se está secando, visibilidad, creo que en una vuelta tendría que ser ok. Hamilton, por cierto, esta era la imagen de Carlos que tenía en la recta de Kemmel. Hamilton, última parte del circuito, no habla hasta la última parte del circuito, entra Lewis Hamilton en la radio y dice, al final de la vuelta, se está secando muy rápido, Fernando Alonso, sin comentarios, no hay una comunicación de radio para Fernando. Segunda vuelta de safety car. Aquí se supone que la FIA tendría que haber dado la bandera verde según los pronósticos que daba McLaren, por ejemplo, a Lando Norris. Una primera vuelta, una segunda vuelta y al final de esta vuelta se va el safety car. Se hizo esta vuelta, otra y al final de la siguiente sale el safety. Radio de Lando Norris. Segunda vuelta de safety car. Se está poniendo mejor, quizá una vuelta más o 2. 2, diría. Se cumple lo que dice Lando Norris. 2 vueltas más. Oscar Piastri, similar, quizá un poco mejor. Max Verstappen, no hay comunicación, pero esta es la visibilidad que había desde su coche en la recta de Kemmel. Lewis Hamilton, visibilidad está bien, se está secando. Vuelta número 4 de carrera, cuando por fin apaga la luz el coche de seguridad, dice... Bueno, estaban dándole ya indicaciones a Lando Norris y esta, como digo, era la visibilidad en el circuito. Esto era lo que estaba viendo, por ejemplo, Lando Norris después de la recta de Kemmel. Señoras y señores, sé que lo de ayer es un esperpento. Sé que ayer es bastante incomprensible, además, ver cómo los coches están rodando con el sol y ver cómo en el último parcial incluso se estaba abriendo un carril seco mientras seguíamos y seguíamos y seguíamos detrás del coche de seguridad. ¿Qué pasó ayer, chicos? Lo que pasó es esto. Este es el problema. El problema se llama Eau Rouge, Radillon y Kemmel. Daba igual, exactamente igual como estuviera el resto del circuito, como si se hubiera abierto un carril completamente de seco en la última chicane. Hasta que ahí arriba en la colina no hubiera nada de spray o poco spray, la FIA no se la iba a jugar. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los pilotos ya dieron el aviso después de Gran Bretaña, mejor pedir perdón que lamentarnos. Mejor ir tarde que ir unas pocas vueltas antes y lamentarnos. Y en segundo lugar, hay una cuestión que creo que todos tenemos que tener en mente. En esta secuencia de curvas, en este kilómetro, menos de un kilómetro seguramente del circuito de Spa-Francorchamps, que está en medio del bosque, con un desfiladero que hace que aquí no se pueda construir ningún tipo de escapatoria, con una curva absolutamente ciega, aquí en el año 2019 falleció Antoine Hubert por un accidente en masa. Aquí, en el año 2023, en la recta de Kemmel, en lluvia, falleció Dylan Ovantov por otro accidente en cadena, por otro accidente en masa. No se la van a jugar. No se la van a jugar. Ayer en dirección de carrera estaban con la mente puesta en Hubert, en Dilano, en lo que habían dicho los pilotos, y hasta que las condiciones no fueran buenas ahí arriba de la colina, es que la radio no era otra, chicos. No preguntaban en la radio por otro sitio los ingenieros de pista
que cómo estaba Orrus, Radillon y Kemmel. Es que les daba igual lo demás. Es solamente esa zona. Esta es la zona conflictiva. Y ayer, evidentemente, había agua acumulada, había spray y no se la querían jugar. ¿Que es difícil de entender? Sí. ¿Que yo me pongo en la piel del director de carrera y pienso, yo soy el tío que tiene que dar la bandera verde para que vengan aquí coches a 300 km/h y se arme una montonera con un piloto que ha fallecido hace 2 años en lluvia en este sitio, un piloto que falleció en 2019 por una montonera en este sitio? No me lo creo. Luego hay otra cosa. Los pilotos también modulan su discurso dependiendo de lo que le viene bien a cada uno. ¿Quiénes eran los pilotos que iban ayer con el setup de más carga aerodinámica, por ejemplo? Lewis Hamilton, Max Verstappen. ¿Qué quieren ellos? Correr con lluvia. Porque en el momento en el que se seque, la opción que han utilizado de aerodinámica para la carrera se les descarta. Charles Leclerc, amigo de Antoine Hubert, y encima uno de los que tenía el alerón más descargadito. Lo mismo que Pierre Gasly. No querían salir. Lando Norris, Oscar Piastri, lo mismo. Ese es el problema. Esto es la Fórmula 1 moderna, señores. Y esto es un circuito de Spa-Francorchamps que ha dado muchos sustos y que yo creo que cada vez que llegamos aquí, dirección de carrera va un poco con la mano en los ojos de por favor, que no pase nada este fin de semana, que bastantes cosas han pasado. No se la van a jugar con la lluvia. De hecho, Spa está renovado para el año 2031. Lo que pasa es que desde el 26 va a entrar en un ciclo de alternancia. Creo que son 4 carreras, o sea, 26, 28, 30. 3-4 carreras, yo creo, lo que queda en Spa-Francorchamps. A mí lo que me parece es, primero, un regalo y segundo, un milagro, diría también, que la Fórmula 1 siga viniendo a Spa-Francorchamps. Y igual soy demasiado catastrofista. Si aquí vuelve a pasar una cosa gorda, sobre todo en Orrus, Radillon, si aquí vuelve a pasar una cosa gorda, olvidaos de Spa. En lluvia, no vamos a correr en lluvia en estas condiciones. Y la sensación que yo tengo es que o hay cambios muy profundos en esa sección del circuito, cosa que no sé si puede ocurrir por dinero y por pura logística, o que en un futuro, espero que más lejano que cercano, y a lo mejor estoy siendo muy catastrofista, pero me da la sensación de que de aquí a 10 años, 15 años, vamos a mirar a Spa-Francorchamps de la misma forma que vemos ahora al Nürburgring Nordschleife, y vamos a decir, ¡buah! La Fórmula 1 corría aquí. Creo que es la situación. Y ayer, bueno, se pecó de mucha cautela, se pecó de demasiada cautela, y sobre todo ocurrió el efecto Spa, que es que hay una parte del circuito que está completamente practicable y hay otra parte del circuito que no la está. ¿Qué se tenía que haber hecho? Poner una caution, como ponen, ¿no?, en zona, un virtual safety car en zona, como se pone en algunos lugares, y que vaya lento en Orrus y en Kemmel. Pues no sé si habría sido la solución o no. Señores, la culpa la tenemos nosotros, porque cada vez que hay una carrera en lluvia, decimos, ¡guau! Viene la Fórmula 1 en lluvia. Y al final acabamos pidiendo, no, o que se corra en lluvia o que no se corra en lluvia, pero que lo tengan claro. Si lo tienen claro, no se corre en lluvia. Lo tienen muy claro. Somos nosotros los que todavía seguimos tirando de la ilusión de hoy sí van a salir. No. Que esperen hasta que se seque completamente y entonces corremos. Si es lo que están haciendo. Si es lo que hicieron ayer. Es una lástima, pero para mí, más allá de esto, que me desmoraliza mucho y que ayer me tocó, porque, hombre, es una carrera que parecía muy bonita, fastidiarla, evidentemente, en aras de la seguridad, y entonces yo no puedo criticar eso, y yo no puedo pedirle a un piloto que tire los dados y que nos pongamos todos a 300 por hora con el spray que hay en Kemmel y que alguien se entrompe y tengamos un accidente serio, o no le puedo decir a dirección de carrera, no, venga, como yo estoy en casa sentado en un sofá esperando que haya espectáculo, lánzalos ahí a 300 por hora, pero al mismo tiempo también entiendo que esto es Fórmula 1, que hay un riesgo inherente que no se puede asumir. Y que a lo mejor lo que estamos viendo es pues un cambio de filosofía en este deporte y bueno, pues otra filosofía a la que nos tenemos que acostumbrar. Lo más preocupante para mí no es esto, sinceramente. Lo más preocupante de lo de ayer es, y perdón porque aquí ya digo, creo que estoy un poco deprimido después de la carrera de ayer y un poco catastrofista, que Lando Norris volvió a fallar, que Piastri ha abierto el hueco a 16 puntos, que ninguno de los dos, lo siento mucho, está teniendo el carácter, la garra, la personalidad como para generar una historia de villanos y de héroes que enganche, una rivalidad que enganche a la Fórmula 1, y que ayer se vio que muy bonita la competitividad actual, que los coches están en un segundo todos en clasificación, lo cual significa que no hay delta de velocidad, y con tan poquito DRS como había ayer, porque las alas van muy planas, no se adelanta ni Cristo. Y cuidado en el 26. Cuidado en el 26 con ese tema del DRS.